todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Enero 24. Éxodo 20 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Capítulo 20. Dios pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua bajo tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Pero actúo con lealtad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque el Señor no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su asno, ni nada que sea de él. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonar de la trompeta y la montaña humeante, y el pueblo estaba aterrorizado y se mantenía a distancia. Y dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, que no nos hable Dios que moriremos. Moisés respondió al pueblo, no teman, Dios ha venido para probarlos a ustedes, y para que siempre sientan temor de él, a fin de que no pequen. El pueblo se quedó a distancia, y Moisés se acercó hasta la nube espesa donde estaba Dios. El Señor habló a Moisés. Di a los israelitas, ustedes mismos han visto que les he hablado desde el cielo. No me coloquen a mí entre dioses de plata, ni se fabriquen dioses de oro. Me harás un altar de tierra, y en él ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus vacas. En los lugares donde haga pronunciar mi nombre, bajaré a ti y te bendeciré. Y si quieres hacerme un altar de piedras, no lo construyas con piedras talladas, porque al picar la tierra con la herramienta queda profanada. No subas a mi altar por escalones, no sea que al subir por él se te vea tu desnudez. Capítulo 21. Decretos que les promulgarás. Cuando te compres un esclavo hebreo, te servirá 6 años, y el séptimo marchará libre sin pagar nada. Si vino solo, marchará solo. Si trajo mujer, marchará la mujer con él. Si fue su dueño quien le dio la mujer de la que ha tenido hijos o hijas, entonces la mujer y los hijos pertenecen al dueño, el esclavo marchará solo. Pero si el esclavo dice, me he encariñado con mi amo, con mi mujer y con mis hijos, no quiero marchar libre, entonces su dueño lo llevará delante de Dios, lo acercará a la puerta o al marco de la puerta y con un punzón atravesará la oreja del esclavo y éste quedará esclavo para siempre. Cuando alguien venda a su hija como esclava, ella no marchará libre como marchan los esclavos. Si no le gusta a su dueño, al que había sido destinada, él dejará que la rescaten, pero no tiene derecho a venderla a extranjeros, ya que ha sido desleal con ella. Si la ha destinado a su hijo, la tratará como a una hija. Si toma nueva mujer, no privará a la primera de comida, ropa y derechos conyugales. Y si no le da esas 3 cosas, ella podrá marcharse gratuitamente sin pagar nada.
El que hiera de muerte a un hombre será castigado con la muerte. Si no fue intencionado, Dios lo permitió, yo te indicaré un lugar en el que podrá buscar asilo. Pero si alguien está enojado con su prójimo y lo asesina a sangre fría, a ese, aunque se refugie en mi altar, lo arrancarás de allí y le darás muerte. El que hiere a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestra a un hombre para venderlo o para retenerlo será condenado a muerte. El que maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte. Cuando surja una pelea entre dos hombres y uno hiere al otro a puñetazos o a pedradas sin causarle la muerte, pero obligándole a guardar cama, si el herido puede levantarse y salir a la calle con ayuda de un bastón, entonces el que lo hirió será declarado inocente. Tendrá que pagar únicamente los gastos de la sanación y el tiempo perdido. Cuando alguien azote a varazos a su esclavo o a su esclava, dejándolo muerto en el instante, será declarado culpable. Pero si el esclavo dura con vida 1 o más días, entonces no se condenará al dueño, porque el esclavo era posesión suya. Cuando en una pelea entre hombres alguien golpee a una mujer encinta, haciéndole abortar, pero sin causarle ninguna lesión, se impondrá al causante la multa que reclama el marido de la mujer y la pagará ante los jueces. Pero cuando haya lesiones, las pagarás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando alguien golpea a su esclavo o esclava en el ojo y se lo inutilice, dará la libertad al esclavo a cambio del ojo, y si le rompe un diente, le dará la libertad a cambio del diente. Cuando un toro mate a cornadas a un hombre o a una mujer, será apedreado, y su carne no se comerá. El dueño es inocente. Si se trata de un toro que ya embestía antes y su dueño, advertido, no lo tenía encerrado, entonces, si el toro mata a un hombre o a una mujer, será apedreado, y también su dueño será condenado a muerte. Si en lugar de la pena de muerte le ponen una multa, pagará a cambio de su vida lo que le pidan. La misma norma se aplica cuando el toro embista a un muchacho o una muchacha, pero si el toro embiste a un esclavo o a una esclava, el dueño del esclavo cobrará 300 gramos de plata y el toro será apedreado. Cuando alguien abra un pozo o cave una fosa, dejándola sin cubrir, si cae dentro un toro o un asno, el dueño del pozo pagará, restituirá en dinero al dueño del animal y él se quedará con el animal muerto. Cuando un toro mate a cornadas a otro toro de distinto dueño, venderá el toro vivo y se repartirán el dinero. También el toro muerto se lo dividirán entre los dos. Pero si se sabía que el toro ya embestía antes y su dueño no lo tenía encerrado, entonces pagará toro por toro y él se quedará con el toro muerto. Cuando alguien robe un toro o una oveja para matarlo o venderlo, restituirá 5 toros por toro y 4 ovejas por oveja. Capítulo 22. Si un ladrón es sorprendido abriendo un boquete en un muro y lo hieren de muerte, no hay homicidio. Pero si es a la luz del día, es un caso de homicidio. El ladrón está obligado a restituir la totalidad de lo robado, y si no tiene con qué pagar, será vendido por el valor de lo robado. Si el toro, el asno o el cordero robados se hallan aún vivos en manos del ladrón, éste restituirá el doble. Cuando alguien arrasa un campo o una viña llevando a su rebaño a pastar en campo ajeno, restituirá con lo mejor de su propio campo o viña. Cuando se declare un incendio y se propague por los matorrales y devore las cosechas, los sembrados o el campo, el causante del incendio pagará los daños. Cuando alguien confíe en depósito a su prójimo dinero o cualquier otro objeto, y el objeto sea robado de casa de éste, entonces, si se descubre el ladrón, restituirá el doble. Y si no se descubre el ladrón, el dueño de la casa se presentará ante Dios y jurará que no ha tocado el objeto de su prójimo. En delitos contra la propiedad, ya sea de toro, asno, oveja, vestimentas o cualquier otro objeto perdido, si uno afirma que el objeto es suyo, se llevará el pleito ante Dios, y aquel a quien Dios declare culpable pagará al otro el doble. Y cuando alguien confíe en depósito a su prójimo un asno, un toro, una oveja o cualquier otro animal, y el animal muere o se daña o es robado sin que nadie lo vea, entonces el pleito se decidirá jurando ante Dios que no ha tocado el animal de su prójimo. El dueño del animal aceptará el juramento y no habrá restitución. Pero si se lo han robado viéndolo él, entonces se restituirá al dueño. Si lo han descuartizado las fieras salvajes,
Se presentará como prueba el animal descuartizado y no habrá restitución. Cuando alguien pide en préstamo a su prójimo un animal y el animal se dañe o muera estando ausente su dueño, debe restituirlo. Si el dueño estaba presente, no habrá restitución. Si el acreedor es un jornalero, se le descontará de su salario. Cuando alguien seduzca a una muchacha soltera y se acueste con ella, pagará la dote y la tomará por mujer. Si el padre de la muchacha no quiere dársela, entonces el seductor pagará la dote que se da por las vírgenes. No dejarás con vida a la hechicera. El que se acueste con bestias será condenado a muerte. El que ofrezca sacrificios a los dioses fuera del Señor será exterminado. No oprimirás ni maltratarás al emigrante, porque ustedes fueron emigrantes en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira contra ustedes y los haré morir a espada, dejando a sus mujeres viudas y a sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole de intereses. Si tomas en prenda la ropa de tu prójimo, se la devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse. Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. No blasfemarás contra Dios y no maldecirás al jefe de tu pueblo. No te demores en ofrecer los primeros frutos de tu cosecha y de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus toros y ovejas. Durante 7 días quedará la cría con su madre y el 8º día me la entregarás. Ustedes estarán consagrados a mí. No coman carne de animal despedazado en el campo. Arrójensela a los perros.